Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este jueves 6 de noviembre de 2025. Un día en el que, como nos ha recordado Paloma Méndez en Laudes y ya antes nuestra compañera Yolanda, pues recordamos y celebramos a innumerables mártires de la persecución religiosa de los años 30 en España, que dieron la vida por el Señor. Ellos cumplieron esta palabra de la primera lectura de hoy, de San Pablo: si vivimos, vivimos para el Señor. Vivieron para Cristo. Si morimos, morimos para el Señor. Murieron por Cristo y amando y perdonando. Si no, la Iglesia nunca declara mártir a alguien que, ha muerto por un ideal, pero simplemente luchando o odiando, como ocurre en determinados grupos ideológicos o incluso religiosos. No. Siempre es en el amor a Dios y en el amor al prójimo, como Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la historia de la Iglesia son millones y millones y millones de mártires. Muchísimos desconocidos de esas tremendas persecuciones ya desde el inicio. Pero indudablemente, como han dicho los últimos papas, todavía muchísimo más el siglo XX ha sido el siglo de los mártires. Y por el paso que vamos también el XXI. Pensemos que solo en Nigeria son varios miles de cristianos asesinados por serlo cada año. Bueno, pues en España hubo una concentración tremenda, proporcional, una de las persecuciones más duras religiosas que ha habido en la historia. Es una cosa impresionante. Solamente religiosos y sacerdotes son más de 7.000, con cada uno con su nombre y apellido. Desde jovencitos hasta ancianos, muy ancianos. Y por supuesto religiosas, mujeres, monjas de clausura. Dice, pero estas ¿qué podían hacer de mal? Bueno, pues es algo que supera la explicación humana, porque detrás está el odio a Dios, el odio que inculca Satanás. En fin, lo importante es que el Señor, permitiendo eso, pues saca la santidad más grande, que es dar la vida. Es cumplir el Evangelio de ayer, cuando Jesús nos decía: el que quiera seguirme y no está dispuesto a poner debajo de mí a sus padres, a su madre, a sus hijos, a sí mismo, a su propia vida, el que no coge su cruz y me sigue. Todos los mártires han puesto siempre, han valorado, no es que despreciaran la vida. Hay una frase preciosa del Apocalipsis hablando de los mártires: no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Nosotros amamos la vida, es un don de Dios, pero sobre todo la vida con mayúscula, la vida eterna. Y no voy a perder la vida que es Jesucristo, no voy a renunciar a la vida por unos añitos más de esta vida. Pues nos encomendamos a San Pedro Poveda y tantos otros compañeros mártires en esta España que hoy día, por desgracia, no es aquella en ese sentido de la fe, una España en la que ha crecido muchísimo la apostasía, pero también vamos viendo muchos signos de conversiones, muchísimos, de eso hablábamos anoche también, justo con Paloma Méndez aquí presente en el nombre de Dios, muchos signos de que el Espíritu Santo no se está quieto. Paloma Méndez, ¿verdad que no se está quietecito, sino que actúa en muchos corazones? Pues sí, muy buenos días, Padre, y a todos los oyentes. Actúa en la medida también en la que le dejemos, pero está que no para. Está que no para. Y ya sabemos la fuente principal para entrar en contacto con Él, recibir ese amor que nos permite dar la vida y que nos permite perdonar. Todos los mártires, claro, pues les venía ese amor de la unión con Cristo, y la principal unión con Cristo hoy día en la Iglesia es la que nos viene de la Eucaristía, y lo decimos porque recordamos que hoy aquí nos tenéis a las 8 de la mañana y aquí estaremos a las 12 de la noche. ¿Qué tenemos esta noche, Paloma? Pues tenemos la hora santa en nuestra capilla de los estudios centrales de Radio María. Comenzará a las 11 de la noche, 10 en Canarias, durará una hora y pues los oyentes podrán seguirla no solo a través de las ondas de Radio María, sino también a través de Facebook Live y YouTube, y ahí estarán depositadas todas las peticiones
que los oyentes han ido mandando hasta ayer y pues las que cada uno tenga en su corazón también. Indudablemente, como siempre decimos, no hay que preocuparse si no te has acordado de enviarla, porque hoy ya la lista ya se cerró ayer, pero por supuesto Dios sabe lo que tú llevas en el corazón y sobre todo si esta noche te unes en oración, como decía Paloma, si todo funciona bien, incluso a través del ordenador puedes entrar ahí virtualmente en nuestra capillita y tendremos esa adoración en que en este mes de noviembre pues especialmente tendremos una mirada a la vida eterna. Bueno, hoy algún día más vamos a leer algunos párrafos de una obra de un obispo santo canonizado hace unos años, San Manuel González, el obispo de los Sagrados Abandonados, que también supo lo que es la persecución. Ya cuando la cosa se empezaba a poner fea, a los años 30 y tantos, le quemaron el obispado, tuvo que salir disparado a poco, lo queman dentro. San Manuel González. Pues bien, él es un hombre muy eucarístico y muy sacerdotal. Y tiene una obrita muy bonita, se llama Lo que puede un cura hoy. Y entonces leeremos algunos párrafos que tienen mucho que ver con lo que estamos viendo sobre el sacerdocio, el sacramento del orden sacerdotal. Creo que nos puede ayudar y, hombre, obviamente de una manera especial a mis hermanos sacerdotes que nos puedan escuchar, pero a todos, porque mutatis mutandis, lo que se dice el sacerdote, se puede aplicar no al mismo grado, pero indudablemente que también en muy buena medida a todo apóstol que siembra esa palabra de Dios y sobre todo que da testimonio, que es la principal evangelización, más que las palabras, las obras. Pues nos encomendamos a los santos mártires de España, nos encomendamos a santos españoles como San Manuel González, del que ahora vamos a recoger algunos párrafos de esa obra tan simpática como era él, muy simpático y siempre con muchas anécdotas, esa obra de Lo que puede un cura hoy. Lo que puede un cura hoy, por el obispo Manuel González, San Manuel González. Párrafos que vamos resumiendo de esa obra y que nos ayudan ahora que estamos hablando del orden sacerdotal. Y se preguntaba San Manuel González, ¿qué es lo que puede en general un cura? ¿Qué es lo que no puede? Y empezaba por lo que puede simplemente la presencia del cura. Solo la presencia del cura, independientemente de sus virtudes y talentos, ejerce un gran poder. Para el mundo, la presencia del cura es una protesta, un recuerdo y un remordimiento. Para el mundo en el sentido de los alejados de Dios. Una protesta, un recuerdo y un remordimiento. Una protesta en una sociedad, por corrompida que esté, evita la prescripción del vicio y de los errores. Es decir, que se piense que esto, bueno, es así, no pasa nada. No. Esa presencia les dice, eso está mal. Una protesta, un recuerdo de sus deberes. No se puede ver a un cura, véasele con los ojos que se le vean, sin que se recuerde que hay Dios, que hay credo, que hay mandamientos, que hay otra vida, con castigos y premios. Prueba de ello son las discusiones que solo el paso de un sacerdote levanta. El cura, aun sin darse cuenta, es una constante promulgación del catecismo, es el Evangelio andando por la calle. Un remordimiento, y eso explica el encono y la rabia que a muchos provoca la presencia de un cura, sea conocido o desconocido. Interrumpo, recuerdo a algún compañero mío así con desparpajo, pues de ir en tren, pero en el metro, en circunstancias de esta, y uno empezará a meterse y dice, oiga, ¿nos conocemos de algo? Usted no me conoce, ¿verdad? ¿Le pasa algo? ¿Está usted mal? Me diciendo, pero bueno, usted no me conoce y ¿a qué viene esto, no? Pues sí, sea conocido, sea desconocido. El cura puede llamarse la conciencia visible de la humanidad y la rabia que contra él sienten algunos no es ni más ni menos que la misma que se siente contra el grito inoportuno y amenazador de la conciencia. Ahí está el tema. Contra el cura se siente un odio que no se parece a los demás odios. Es un odio sin provocación por parte de la víctima, con un ensañamiento, ¿qué verdad es esto en
tantos martirios de la historia, con un ensañamiento que no se usa con nadie, sin proceso racional que lo justifique, con una insistencia que no se tiene para otras cosas. Y caso notable, a medida que el cura va teniendo menos cosas de cura, es menos odiado. También es verdad. Es un cura muy simpático, que casi disimula que lo es. Entonces dice, cuanto menos cosas de cura, menos odiado. Mientras menos viste de sacerdote, mientras menos tiene de virtudes y hábitos sacerdotales, menos odiado. Lo que indica que en el cura no se odia al hombre malo o antipático, sino al cura, lo que él representa y recuerda. Y esa protesta, ese recuerdo y ese remordimiento que la sola presencia del sacerdote levanta, quieren decir que éste, aun con esa su sola presencia, es luz y sal, luz para todos, para los buenos, a quienes ilumina, y para los malos, a quienes, porque no miran con buenos ojos, ofusca, y sal, que impide a los buenos pervertirse con los malos, y a estos que corrompan a aquellos. Así pues, lo que puede la presencia del cura, pero segundo paso, lo que puede su palabra. Sí, la palabra humana es el instrumento de poder más eficaz del hombre para lo bueno o para lo malo. Una palabra puede más que un ejército de combatientes. Este podrá matar a unos cuantos hombres. Aquella, la palabra, puede salvar o perder a una nación entera. ¿Y la palabra del sacerdote no tiene algo más que la palabra de cualquier hombre? Yo creo que sí. Y no me refiero solo a la palabra del sacerdote cuando celebra la misa y administra sacramentos, que entonces, obviamente, su palabra excede infinitamente a la palabra humana. No, hablo en general de la palabra del sacerdote, siempre que habla. Si es, como debe ser, esa palabra ministerial. Y esto voy a explicarme. El sacerdote, por la ordenación sacerdotal, de la que estamos hablando, es un hombre totalmente consagrado. No han sido solamente sus manos o cabeza consagradas, todo entero, con su alma, con su cuerpo, con todas sus potencias. ¿Para qué? Para el ministerio de Jesucristo. El sacerdote no es más que esto, un ministro de Jesucristo. Ayer lo veíamos. Y todos sus demás nombres, caracteres, cualidades y representaciones quedan como absorbidas por este solo carácter de ministro de Jesucristo. Por eso, en el sacerdote todo es ministerial, es decir, su inteligencia poca o mucha, su corazón grande o chico, sus fuerzas largas o escasas, sus bienes, sus relaciones, amistades, proyectos, deseos, todo lo que sea de él o de él proceda, no tiene ni puede tener otro fin que este, servir para el ministerio de Cristo. El sacerdote y todo lo del sacerdote queda por la consagración sacerdotal como queda un cáliz consagrado, que no puede servir más que para contener a Cristo. Ya habíamos puesto varias veces este ejemplo. Pensar en Él, amarlo a Él, hacerlo amar a Cristo, hablar de Él, trabajar por Él, ocuparse solo de Él. He aquí, ¿para qué tiene el sacerdote inteligencia, corazón, fuerza, salud, penas, alegrías, bienes, relaciones sociales? Solo para esto. Y si no, se profanará a sí mismo, como se profana el cáliz cuando sirve para otra cosa que no sea contener la preciosa sangre de Cristo. El sacerdote es siempre y en todo sacerdote, preténdalo él o no, obre bien o cometa pecados, siempre sacerdote. Como escribió San Pablo, en todo nos mostramos como ministros de Cristo.
Bueno, Paloma, un texto precioso, ¿no te ha parecido? Pues sí, muy bonito y que al final nos tiene que ayudar más a amar y velar por la figura del sacerdote, que muchas veces es la que más sufre dentro de la Iglesia. Tú conoces a unos cuantos y creo que no tienes demasiadas quejas, ¿verdad? No tengo ninguna queja. En todo caso, de que algunos trabajan demasiado y no se les ve mucho el pelo porque están siempre corriendo de aquí para allá, y no me refiero a mí solo, sino a muchos que Paloma conoce muy buenos. Bueno, pues estamos acabando ya el segundo apartado del tratamiento, del tratadito que hace el Catecismo sobre el sacramento del orden sacerdotal. El primer apartado era el nombre de este sacramento, de dónde viene eso del orden sacerdotal, y el segundo, una visión de conjunto de cómo Dios ha ido manifestando, como siempre hace las cosas poco a poco, lo que iba a ser este sacramento en la historia de la salvación, empezando por las prefiguraciones en la antigua alianza o Antiguo Testamento, luego pues culminando como siempre todo en Jesucristo, y ya luego después, desde Jesucristo, las formas de participar en su sacerdocio. La forma de todo cristiano, el sacerdocio común o bautismal, el ofrecer la vida y incorporarnos a él en nuestra vida de oración, el culto a Dios, el testimonio, en fin, todo lo que estuvimos recordando de lo que ya vimos en el sacramento del bautismo y de la confirmación, pero luego hay otra forma de participar, que es ya el sacerdocio ministerial. Y ahí veíamos que ante todo significa hacer presente a Cristo, pero a Cristo en cuanto cabeza de la Iglesia, sumo sacerdote, profeta, maestro, rey, etc. Entonces el sacerdote actúa in persona Christi, más en concreto in persona Christi capitis, es decir, de Cristo en cuanto la fuente de toda gracia y verdad en la Iglesia. Pero después de hablar de esa presencia de Cristo en el sacerdote, que actúa, por tanto, no como nos acaba de decir San Manuel González, no por ser don Pepito más o menos listo, sino in persona Christi, actúa, representa a Jesucristo, pero al final veíamos dos números que indican que también actúa en nombre de toda la Iglesia. También hay una representación de toda la Iglesia. Y eso lo veíamos en los números 1552 y 1553. Nos quedaba decir una palabra sobre este último número. Vamos a leer los dos ya como para concluir este apartado. En nombre de toda la Iglesia. El 1552, ¿qué nos había dicho, Paloma? El sacerdocio ministerial no tiene solamente por tarea representar a Cristo, cabeza de la Iglesia, ante la asamblea de los fieles. Actúa también en nombre de toda la Iglesia cuando presenta a Dios la oración de la Iglesia y, sobre todo, cuando ofrece el sacrificio eucarístico. El sacerdote está celebrando la Santa Misa u otros actos ministeriales, pues está ahí en él, está la Iglesia. Por eso son esas intercesiones, ¿no?, que engloban a toda la comunidad. Y cuando se reza al Padre siempre se termina diciendo: todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Ya decía que esa expresión quiere decir la unidad que el Espíritu Santo hace en la Iglesia. Entonces aquí estoy presentando a toda la Iglesia. Pero eso se podía entender mal y por eso en 1553 matizaba qué quiere decir eso de en nombre de toda la Iglesia. Lo leemos. En nombre de toda la Iglesia, expresión que no quiere decir que los sacerdotes sean los delegados de la comunidad. La oración y la ofrenda de la Iglesia son inseparables de la oración y la ofrenda de Cristo, su cabeza. Se trata siempre del culto de Cristo en y por su Iglesia. Es toda la Iglesia, cuerpo de Cristo, la que ora y se ofrece en la unidad del Espíritu Santo a Dios Padre. Todo el cuerpo ora y se ofrece, y por eso quienes en este cuerpo son específicamente sus ministros, son llamados ministros no solo de Cristo, sino también de la Iglesia. El sacerdocio ministerial puede representar a la Iglesia porque representa a Cristo. Aquí pues el matiz muy, muy importante que nos hace el Catecismo
es que el sacerdote representa a toda la Iglesia, no porque haya habido una especie de votación o delegación de la comunidad diciendo, oye, tú nos representas, como cuando en una clase se elige un delegado de clase o un delegado sindical. No, no es eso, sino que representa a toda la Iglesia precisamente porque representa a Cristo, cabeza de la Iglesia. Entonces, esto se ve de una manera muy especial en la misa, en esa doxología final de la plegaria eucarística que aquí se menciona, ¿no? Entonces, todo esto que hemos estado celebrando, que hemos estado diciendo en esta plegaria, culmina en esto, dirigirnos a ti, Dios Padre Omnipotente, por Cristo, con Él y en Él. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, pero por Cristo, con Él y en Él. Ese Cristo que tiene una presencia muy especial en el sacerdote y que precisamente por la palabra del sacerdote ha hecho una presencia todavía más especial en la Eucaristía, y ahí, pues todos unidos, nos dirigimos al Padre a través de esas palabras a las que todo el pueblo asiente con el amén. Entonces, el sacerdocio ministerial puede representar a la Iglesia precisamente porque representa a Cristo, porque Cristo, por el sacramento del orden, ha configurado a ese sacerdote, a ese hombre, lo ha configurado consigo mismo. Pero nos faltaba por ver la referencia que nos aconseja hacer el catecismo, de que miremos un número que vimos hace bastante tiempo, el 795. Como en otras ocasiones, no nos olvidemos que estamos en la segunda parte del catecismo, lo que se celebra, la liturgia, pero lo que se celebra se basa en lo que creemos. Por eso muchas veces estas referencias son a lo que vimos al comentar el credo. Y el credo, recordamos que en la última parte nos habla de la Iglesia, creo en la Iglesia, una santa, católica, apostólica. Pues bien, hay un número dentro justamente del apartado de que Cristo es cabeza del cuerpo místico, de ese cuerpo de Cristo, Cristo cabeza de ese cuerpo, y entonces nos aconseja el catecismo que sobre lo que estamos hablando repasemos el número 795, que tiene una serie de citas de santos padres, doctores y otros santos que vamos a leer. Paloma, primer párrafo que nos dice: Cristo y la Iglesia son, por tanto, el Cristo total. La Iglesia es una con Cristo. Los santos tienen conciencia muy viva de esta unidad. Si estamos diciendo que el sacerdote representa a la Iglesia porque representa a Cristo, pues aquí se insiste en eso, ¿no? Que Cristo y la Iglesia son el Cristo total, Christus totus, que decía San Agustín, porque están desposados. Pero ¿qué decimos del matrimonio? Serán los dos una sola carne. Y San Pablo dice, el que se une al Señor se hace un espíritu con Él. La Iglesia es una con Cristo, es un desposorio indisoluble. Entonces, claro, hay una unidad total entre Cristo y la Iglesia, por eso es ese Cristo total. Por eso el sacerdote ahí está unido a Cristo, el estar unido a Cristo representa a la Iglesia. Entonces nos pide una serie de citas. Una primera, pues es de San Agustín. ¿Qué dice? Felicitémonos y demos gracias por lo que hemos llegado a ser, no solamente cristianos, sino el propio Cristo. ¿Comprendéis, hermanos, la gracia que Dios nos ha hecho al darnos a Cristo como cabeza? Admiraos y regocijaos, hemos sido hechos Cristo. En efecto, ya que Él es la cabeza y nosotros somos los miembros, el hombre todo entero es Él y nosotros. La plenitud de Cristo es, pues, la cabeza y los miembros. ¿Qué quiere decir la cabeza y los miembros? Cristo y la Iglesia. Pues quedémonos con esta visión de fe, ¿eh? Ay, yo qué poca cosa soy. ¿Qué estás diciendo? Eres Cristo. Admiraos, regocijaos. Hemos sido hechos Cristo. Él es la cabeza, cierto, y nosotros los miembros, pero estamos profundamente unidos a Él. Por tanto, no te mires como si fueras cualquier cosa. Y esto también lo decía mucho San Gregorio Magno. Y San Gregorio Magno nos trae una cita aquí el Catecismo que nos lo muestra como nuestro Redentor. A ver qué nos dice. Nuestro Redentor muestra que forma una sola persona con la Iglesia que Él asumió. Una sola persona, una persona mística. Es impresionante.
por eso, así como Jesús decía, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, análogamente, no igualmente, evidentemente, análogamente, pues claro, el cristiano y el sacerdote de una manera especial, pues hombre, en mí en realidad estás viendo, amando u odiando a Cristo y en definitiva al Padre. Y otra tercera cita es, ahora ya no de un santo padre de los primeros siglos, sino el gran doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, que decía: la cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística. La misma idea que antes decía de otra, sin decir la palabra mística, San Gregorio Magno, Santo Tomás la usó. La cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística. Y finalmente, ya no un doctor, sino una santa del pueblo, muy querida en Francia, Santa Juana de Arco. ¿Qué se nos dice de ella? El catecismo recoge una palabra de Santa Juana de Arco a sus jueces, que resume la fe de los santos doctores y expresa el buen sentido del creyente. De Jesucristo y de la Iglesia me parece que es todo uno y que no es necesario hacer una dificultad de ello. Pues veis, esta es la visión de los santos. Por eso, lo típico, ¿no? No, si yo creo en Dios, pero no en la Iglesia. Vamos a ver, la pregunta no es esa, si crees en Dios, menos mal, lo menos, ¿no? La pregunta es, si te haces tu propio Dios a medida de tu cabeza, o ese Dios que se ha hecho carne en Cristo. Pues Cristo ha fundado la Iglesia, y Él el que actúa en la Iglesia, y Él dice que realmente es la Iglesia, es su propio cuerpo. Entonces, pues ya me dirás tú, ¿cómo dices que crees en Cristo si actúa y habla y te da su gracia a través de esa Iglesia que rechazas? Aquí hay algo que no funciona. Pues Santa Juana de Arco, que lo pasó bastante mal y que fue, pues por desgracia, ahí se ve, ¿no?, lo que es la fe en la Iglesia, y a la vez hombres de la Iglesia que en un determinado momento, movidos por intereses políticos, pues hubo y quien la juzgó mal y la condenó. Bueno, pero la Iglesia como tal la canoniza, porque pues actuaron mal aquellos hombres. Eso no quita que Santa Juana de Arco tenía esa fe profunda en que no hay separación, que es todo uno entre Cristo y la Iglesia. Bien, pues con esto terminamos este apartadito en nombre de toda la Iglesia y en general el segundo apartado de este tratado sobre el sacerdocio, que es el sacerdocio o el sacramento del orden en la economía de la salvación, desde el Antiguo Testamento hasta el momento actual. Y antes de pasar al siguiente apartado, que ya serán los 3 grados del sacramento del orden, episcopado, presbiterado y diaconado, vamos a hacer una parada, volver un poco atrás, para insistir más en cómo aparece Jesús, cómo se fue presentando y cómo se nos muestra esa cualidad suya de sacerdote en el Nuevo Testamento. Pero vamos primero, como solemos hacer, pues un momento de oración y de reflexión de todo esto que hemos estado hablando, que precisamente es la insistencia en que en el sacerdote es la persona de Cristo, in persona Christi. Pues vamos a oírlo cantado por Gesed y unas religiosas, in persona Christi. Y le pedimos al Señor que aumente nuestra fe cuando veamos al sacerdote, al obispo, al papa. No es fulanito, es Cristo, cabeza de la Iglesia. Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca y levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí y mi espíritu mora en ti. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, in persona
Ya todo lo he perdido para ganarte a ti. Y ahora lo tengo todo, pues todo lo tengo en ti. Con tu amor me has seducido y me dejé seducir. Mi corazón encendido arde de amor por ti. Solo quiero conocerte y solo para ti vivir. In persona Christi, in persona Christi, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. In persona Christi, domini coma, domini beba, que este soy yo. In persona Christi. Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. In persona Christi. Bueno, como os decía, aunque ya evidentemente en el comentar los números del catecismo estuvimos hablando de la plenitud de toda esa historia de la salvación en Cristo, pero vamos ahora a hacer un rato ahora y algún día más de mirar con un poquito más de detenimiento cómo Jesús abordó este tema del sacerdocio, cómo se fue presentando sin usar la palabra, como el verdadero sacerdote, en fin, un poco lo que es, ya no de una manera que ha ido saliendo en distintos números, sino un poco todo unido, digamos, una visión del Nuevo Testamento sobre Cristo sacerdote y luego la institución del sacerdocio. Y lo vamos a hacer resumiendo una obra extraordinaria del que fue un gran profesor de la Gregoriana, el padre Jean Galot, jesuita. Una obra se publicó en Toledo, en el Centro de Estudios de Teología Espiritual. Por desgracia, me parece que no es fácil de conseguir esta edición, Sacerdote en nombre de Cristo. Bien, pues lo primero que nos recordaba el padre Galot es algo que puede resultar llamativo. Si os fijáis, en ningún sitio aparece que Jesús se presente a sí mismo: yo soy el sacerdote. No, ¿verdad? No ha hablado del sacerdocio, no ha hablado de sacerdotes, tampoco al hablar de sus apóstoles. Entonces uno puede pensar, entonces es que, algunos dicen, no, es que Cristo no quiere el sacerdocio. No, solo quiere que seamos testigos, profetas, más despacio. Porque esto pasa con todos los demás títulos de Cristo. Jesús no llegó y dijo, oye, apóstoles simpáticos, que soy la segunda persona de la Trinidad, que soy el Mesías, que soy... No hizo eso. Jesús tenía esa buena costumbre, por así decir, que no se definió a sí mismo con títulos que podrían tener el peligro de reducir a fórmulas su identidad. Y además él lo que quería es que poco a poco se fueran dando cuenta de quién era él. Jesús, claro, en el primer día no dice nada de quién es. ¿Dónde moras? Venid y lo veréis. Poco a poco. Por eso cuando los apóstoles van viendo las acciones de Cristo y sobre todo los milagros, dicen, ¿pero quién es este? Por ejemplo, cuando calma la tempestad, ¿pero quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. El Señor va manifestando su identidad sin decir yo soy. Él pregunta, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Sí, ahí Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces Jesús le dice que ha dicho bien, pero él no se define a sí mismo, lo va haciendo poco a poco. Bueno, pues entonces no nos tiene que extrañar que tampoco diga, que yo soy verdaderamente el sumo sacerdote, porque en general él no hacía eso. Pero es que además en este caso hay un tema, y es que quería mostrar, claro, la diferencia grande, las diferencias con los sacerdotes de ese momento. Que aquí vuelve a pasar un poco lo que decíamos antes. Uno puede
tener una misión importantísima y luego pues las personas todas podemos corrompernos, por desgracia. Pero aparte de la corrupción, eso sí que ya lo vimos, la diferencia entre que el sacerdocio en el Antiguo Testamento era hereditario. Estaba, recordad en la tribu de Leví, era entre los levitas, y en concreto, luego dentro de la tribu de Leví, en la familia de Aarón, ahí venían pues los grandes sacerdotes. Por tanto, un sacerdocio levítico hereditario. Jesús no era de esa tribu, Jesús no era de ascendencia sacerdotal, era de la tribu de Judá. Entonces, primera diferencia, esto es muy importante, el sacerdote hoy día, lo importante no es que venga de tal familia o tal otra, en absoluto, es una llamada personal a quien quiere. Jesús llamó pues a pescadores, a recaudadores de impuestos, al otro, a uno joven, al otro, es una llamada personal, hay una diferencia de mentalidad. Pero es que además, y aquí ya sí que vemos que las diferencias, incluso los conflictos que hubo, porque por desgracia, no todos, habría sacerdotes como en todo, pues muy buenos. Propio Zacarías, aunque tuvo su falta de fe, pero bueno, era gente santa y buena. Pues, pero otros pues habían reducido el sacerdocio, por un lado, una mentalidad muy legalista, luego se reducía solo al culto. Eso que era así, era algo habitual, la diferencia entre el sacerdote y el profeta. Entonces el sacerdote era solo fundamentalmente para el culto, aunque luego después del exilio pues también entre ellos había quien explicaba las cosas, etcétera, etcétera. Pero en cualquier caso es indudable que hay diferencias y Jesús quiere manifestar que el sacerdocio que él busca y que en realidad es lo que va a encomendar a sus apóstoles, no tiene que ser como lo que era habitual entre los sacerdotes. Ojo, siempre con respeto a los sacerdotes de entonces. Jesús no se presenta como un revolucionario, no he venido a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y de hecho, por ejemplo, recordad, cuando cura a unos leprosos les dice, id a presentaros a los sacerdotes. Por lo tanto, no es que esté rechazando, no es que diga, no, eso no vale para nada, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que hay que enfocar bien el sacerdocio. También en Marcos 1:44, no digas nada a nadie, ve y preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés ha prescrito. Es decir, no es que fuera un revolucionario que está contra la antigua ley, no, pero la quiere llevar a plenitud. Y no quiere que sus apóstoles, que van a ser los sacerdotes del Nuevo Testamento, caigan en los límites y defectos que eran muy habituales, por desgracia, en los sacerdotes de ese momento. Y eso lo vemos en algunas parábolas donde aparece muy claro, como la del buen samaritano. ¿Os dais cuenta de que son 3 los personajes que pasan junto al herido? Un sacerdote y un levita. Y los dos miran a otro lado. El levita dice, pasa por el otro lado del camino. Aquí, esto no había caído yo en ello, ahora o me había olvidado. Esto era una especie de legalismo, porque se decía que el que va por un lado no ve lo que pasa en el otro, entonces no se ve obligado a intervenir. Entonces me cambio de lado y como si no lo hubiera visto. Vaya hombre, eso son puro legalismo, pero estás de hecho no atendiendo a un herido. Entonces aquí hay un reproche de no caer en ese legalismo. Entonces se está diciendo, ¿quién es el que atiende al herido? El buen samaritano. ¿Qué se está diciendo? Hombre, que el sacerdote debe caracterizarse por un amor compasivo, que el nuevo sacerdocio debe tener como nota distintiva la caridad, una caridad como la del samaritano, que sobrepasa las fronteras de raza y de culto. Tú tienes que evangelizar a toda persona, amar a toda persona, de cualquier raza, de cualquier religión, precisamente, que evangelizar a todos. Claro, esto sabemos, si vamos leyendo el Evangelio, que hubo momentos de conflicto. Hay adversarios, por ejemplo, muchas veces, es que este hace milagros en sábado. Y en una ocasión, cuando dice, ¿qué se puede hacer? A ver, ¿hacer el bien en sábado o no? Y se callan. Y dice que Jesús les miró una mirada de ira, de tristeza compasiva por el endurecimiento de sus corazones. Y entonces van chocando. Esto llega ya al colmo, cuando Jesús resucita a Lázaro. Entonces dicen que algunos fueron a contarlo a los sumos sacerdotes, entonces decidieron que había que matar a Cristo. Bueno, esto ya es el colmo. Ha hecho el bien, ha resucitado a uno, hay que matarlo. Todo esto hay que verlo también en relación
con el tema del templo, porque el sacerdocio estaba, como hemos dicho, ligado esencialmente, casi exclusivamente, al culto y sobre todo al culto del templo. No solo, luego también habrá el culto en las sinagogas, pero indudablemente para Israel la clave era el culto en el templo. Y ahí estaba ante todo el sacerdocio. Bueno, pues recordemos que Jesús dirá, aquí hay uno mayor que el templo. Hay un templo superior al de Jerusalén. No es que quiera abolir el culto con el sacerdocio. De hecho, si nos fijamos en los Hechos de los Apóstoles, los primeros años de la vida de los primeros cristianos, dice, los apóstoles mismos iban con frecuencia al templo a orar. No es que lo quiera abolir, pero sí que nos está diciendo que todo apuntaba a un nuevo templo, que era su cuerpo, y a un nuevo culto, como le dijo a la samaritana. Hay que dar culto al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu en realidad es en el Espíritu Santo y en verdad es en Cristo verdad. Entonces hay un nivel más elevado que se había ido preparando, no es que lo anterior no tuviera valor, pero se había ido preparando en el culto, en el templo y en el sacerdocio del Antiguo Testamento, pero hay una diferencia, hay un salto muy grande, y el salto es el que viene de la encarnación, una diferencia de nivel. Jesús es mayor que el templo porque en él hay una presencia divina especialísimamente fuerte, tan fuerte que realmente la persona que está detrás de esta naturaleza humana es una persona divina. Por eso, quien me ha visto al Padre, en un hombre, es Dios y hombre, una persona divina con dos naturalezas. Otro momento de conflicto, cuando expulsa a los vendedores del templo. Jesús está reivindicando una autoridad sobre el templo, una autoridad superior a la autoridad sacerdotal. Y ojo, en el fondo, aquí hay una crítica a los responsables del templo, a los sacerdotes, que dicen, hombre, ¿por qué dejáis estos aquí estar comerciando? A ver en qué quedamos. Luego, cuando Jesús dice, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré, recordemos que esto se usó en el juicio de Jesús cambiando las palabras. Este ha dicho que iba a destruir el templo. No es verdad, no dijo eso. Pero es verdad también que en el fondo les está diciendo a los sacerdotes, vosotros sois los que estáis destruyendo este templo, porque lo estáis profanando con estas cosas. Y el anuncio, en 3 días lo reedificaré, hace alusión a que Jesús va a resucitar, pero también podemos ver aquí el anuncio de un nuevo templo, de un nuevo culto y de un nuevo sacerdocio. Jesús, dice el padre Galot, revela ahí su conciencia de fundar una nueva religión sobre su propia persona. Quiere sustituir el templo material, que era el centro del culto judío, con un templo espiritual. Y es que el cristiano, ante todo, es el hombre no de un templo o de un libro siquiera, sino de una persona, de Cristo, de Cristo. Y hay un nuevo sacerdocio, claro que hay un nuevo sacerdocio, pero la distancia entre uno y otro es el que existe entre el templo de Jerusalén y ese templo misterioso que es la persona de Cristo. Dios hecho hombre en el hombre Cristo Jesús, ese es nuestro templo. Entonces ya no se trata de un culto ligado a un edificio, sino de la edificación de una comunidad, de un cuerpo místico de Cristo, una comunidad alimentada por la vida del resucitado. Es un sacerdocio mucho más amplio en su compromiso vital y en sus funciones, concentrado en la persona de Cristo. Conflicto entre 2 sacerdocios, entre 2 maneras de entender el culto y el templo, conflicto que llega al culmen, claro, en el juicio de Jesús, en el juicio de Jesús. Entonces esas acusaciones, y ya al final la pregunta del sumo sacerdote. A ver, ¿eres el Mesías? La pregunta. Y respuesta de Jesús, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y venir sobre las nubes del cielo. Hay una alusión en esto evidente al Salmo 110. Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré tus enemigos estrado de mis pies. Siéntate a mi derecha. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. ¿Veis? Sin decirlo directamente, Jesús, al aplicarse este salmo, está diciendo que Él es sacerdote, pero el sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec,
un sacerdocio universal, no hereditario, y un sacerdocio perpetuo, el del Mesías, que no es del orden del sacerdocio levítico, sino que tiene una naturaleza única y excepcional. No está ligado a la raza judía. Melquisedec no era judío, es un personaje misterioso de la época de Abraham. Jesús está anunciando a ese sumo sacerdote, a Caifás y a sus colegas, que verán llegar a ese nuevo sacerdote y ese nuevo sacerdocio sobre las nubes del cielo. Desde ahora lo veréis, no solo en la parusía, no, ya va a haber un nuevo sacerdocio que va a sustituir al antiguo, haciendo presente a ese sacerdote que es el Hijo del Hombre resucitado y exaltado a la derecha del Padre, y que va a ejercer su sacerdocio enviando al Espíritu Santo. Así pues, estas son las claves para que nos acerquemos a cómo Jesús fue manifestando en sí mismo lo que es y lo que no debe ser el sacerdocio, su verdadero sacerdocio suyo, que se va a prolongar en sus sacerdotes, en sus apóstoles. Entonces, si nos fijamos en todo lo que hemos visto, podemos ir detallando rasgos distintivos de ese sacerdocio de Cristo y que Él quiere comunicar a sus apóstoles, a sus sacerdotes. Entonces, entramos aquí en un apartado en que el padre Galot se fija en estas dos características que siempre, de una manera o de otra, se aplican a cuando se estudia el sacerdocio en cualquier ámbito, en cualquier religión. Por un lado, la propia palabra etimológicamente lo dice, sacerdotes, viene de sacerdus, de sagrado. Entonces el sacerdote es hombre de lo sagrado. Vamos a ver cómo se va a aplicar esto en el Nuevo Testamento, hombre de lo sagrado. Pero también puede ser definido, como hemos visto en estos últimos números del Catecismo, como ministro, es decir, una persona a la que se le encomienda un tipo de servicio, una serie de funciones, normalmente de orden cultural o ritual o otro tipo, y con un papel social o con una autoridad especial. Hombre de lo sagrado y ministro. Todo esto, ¿cómo se diseña, cómo está diseñado por Cristo? ¿Cómo va a ser esa nueva fisonomía de lo sagrado y del ministerio? De esto hemos ido viendo ya rasgos, pero ahora lo vamos a intentar ver en conjunto, pues siguiendo esta obra, pero lo vamos a seguir haciendo el próximo día, porque ya es el momento de hacer nuestro momento final de oración y también de apertura de los micrófonos y otros medios a vuestras consultas. Alguna teníamos pendiente de ayer. Pues lo dejamos aquí y seguiremos con este estupendo tratado de sacerdote en nombre de Cristo, el Padre Galot, que nos va a ayudar mucho a lo que vamos viendo en los distintos números del Catecismo de una manera como más parcial, pues al ir acabando este y el próximos apartados también nos ayudará a verlo así un poquito más en conjunto y detallando más los fundamentos de todo ello en el Nuevo Testamento. Pues recordemos, Jesús iba por esas tierras, esos caminos de Israel, llamando a aquellos hombres de un lado y de otro, de una profesión y de otra, de una edad y de otra, para el nuevo sacerdocio, que iban a ser partícipes no sólo de los aspectos que entonces hacían los sacerdotes, sino también sacerdocio cristiano implica sacerdotes, profeta y rey, pastor. La palabra muy bella que ya analizaremos. Bueno, pues lo meditamos y nos recuerdan cómo podéis hacer vuestras consultas. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383, 668 594 383. ¿Has pensado alguna vez que el maestro
maestro te llama y te dice, ven y sígueme. Tu carrera, tus planes, tu novia, ¿qué más da? Pon la mano al arado y no mires atrás. Todavía recuerdas cómo fue. Él pasaba a tu lado, tú te volviste a ver. Ahora todo ha cambiado, ya nada será igual. Él es quien te ha llamado, no te puedes negar, aunque aún te preguntes el por qué. Dios tiene sus caminos, tú lo sabes bien. Como niño en sus brazos, aprende a confiar. Para llegar al cielo, has de hacer su voluntad. ¿Y tú no has pensado alguna vez en dejar tu trabajo y tus redes para irte con él? A la orilla del lago se encuentra la verdad, el camino y la vida, no le hagas esperar. ¿Y tú no has pensado alguna vez que el que quiera ganar su vida la va a perder, pero el que ahora la pierda la encontrará? A la vuelta del tiempo está la eternidad. ¿Y tú no has pensado alguna vez en todas esas almas que aún no tienen fe? Si no hay quien les predique, ¿cómo van a creer? Escucha la llamada que vas a responder. ¿Y tú no has pensado alguna vez que lo que tú no puedes, sí lo puedes? Levanta la mirada hacia la Virgen fiel, pregúntale a la esclava qué has de hacer, qué has de hacer. ¿Y tú has pensado alguna vez? Lo que tú no puedes, sí lo puede Él, no soy yo, es Cristo en mí. In persona Christi. Ayer nos escribía alguien recordando lo que decía San Juan María Vianney: si comprendiéramos lo que es un sacerdote, no moriríamos de miedo, sino de amor. Esta persona nos decía que ama mucho a la Iglesia que nos da a los sacerdotes para que podamos recibir los sacramentos, y que hay que rezar mucho por los sacerdotes. Pues claro que sí, muchas gracias por su comentario. Alguien nos preguntaba ayer, ¿un sacerdote puede perdonar todo pecado? A ver, como siempre digo, a fondo el tema lo tratamos, claro, cuando hablamos del sacramento de la penitencia. Si buscáis ahí en el podcast, veíamos cómo inicialmente el sacramento de la penitencia lo ejercían los obispos, pero pronto delegaron, pues claro, ya no podían llegar a todo, también en los presbíteros. Pero esa delegación hoy día, y desde hace mucho, siglos, no abarca en principio todo pecado. O sea, en principio, pues la respuesta es que sí, pero cuando hay pecados de especialísima gravedad que la Iglesia sanciona también con una excomunión o con algún otro tipo de pena, cuando le llegan a un sacerdote a alguien que ha profanado, por ejemplo, la Sagrada Eucaristía o cosas así, entonces no puedo yo directamente, sino que hay que recurrir, dependiendo del tipo de pecado, al obispo o incluso a la Santa Sede. Entonces se retrasa la absolución hasta recibir la respuesta, sea del obispo, como digo, sea del Papa a través de la penitenciaría, para absolver. Pero si estamos hablando de alguien en peligro de muerte, obviamente en esa situación sí cualquier pecado. Incluso un sacerdote que lo es, pero que por lo que sea, pues en un momento dado pidió la dispensa de su ministerio y se le concedió, entonces ya no puede ejercer el sacerdocio, pero si se encuentra un moribundo, como sigue siendo sacerdote en el fondo, puede absolver. Por tanto, la respuesta es esta.
puede absolver todo pecado de aquellas personas a las que su obispo le ha dado jurisdicción, que en principio son todas, salvo que a alguien en concreto le dice, mire, no, de momento no tiene usted licencia para confesar, o sí la tiene, pero si le vienen determinado tipo de pecados muy graves que están previstos en el Código de Derecho Canónico, que incluyen una excomunión que o bien el obispo o bien el papa es el único que puede levantarlas, en esos casos hay que hacer ese trámite intermedio. Pero en peligro de muerte, todos. Y finalmente nos preguntan si es necesario confesarse los primeros viernes de mes. Esto, como bien sabéis, una promesa del corazón de Jesús Santa Margarita María, de que aquel que durante un tiempo notable, 9 primeros viernes de mes seguidos, pues haga ese esfuerzo, ¿no? Esfuerzo es un regalo, claro, de comulgar esos 9 primeros viernes de mes seguidos, por ese amor al corazón de Jesús, que el Señor le va a ayudar en el momento de la muerte. Entonces, lo único que está en esa promesa es el tema de la comunión. Directamente no está la confesión. Sí está en los primeros sábados de mes de la Virgen María a Lucía de Fátima, ahí sí. Pero en los primeros viernes no se dice. Lo que pasa es que, hombre, una cosa es que sea o no imprescindible para en el ámbito de esa promesa que hizo el Señor, una promesa, por supuesto, aprobadísima por la Iglesia y muy recomendada, los primeros viernes de mes, no es esencial, pero, hombre, es aconsejable. Yo siempre lo digo, hombre, intenta acostumbrarte por lo menos a eso. Empieza un mes, confesión por lo menos mensual, y ya lo hago antes del primer viernes de mes y así comulgo pues mejor preparado. Muy aconsejable, pero no es que sea obligatorio. ¿De acuerdo? Pues seguiremos profundizando en este misterio del amor de Cristo. Como decía también el cura de Ars, el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús, un corazón de Jesús que late en la Eucaristía y que esta noche vamos a estar con Él en nuestra hora santa. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.